Listo, entonces muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Kitlin Natalia Lozano, yo hago parte del capítulo de la Sociedad de Potencia de Energía en Colombia y el día de hoy tengo el gusto de invitarlos, de tenerlos aquí como invitados en el 10º webinar de un ciclo de conferencias sobre el panorama de la energía nuclear en Colombia. Esta importante temática se encuentra dentro del proyecto de nodos de innovación especializados de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Desarrollo Económico y es operado por Ruta N, con el objetivo de dar señales de por qué el país debe empezar a aprender de asuntos relacionados con fusión nuclear. El día de hoy tenemos como invitado a David Ciro. Él es físico de la Universidad de Antioquia, con maestría y doctorado en física de plasmas por la Universidad de Sao Paulo. Durante su doctorado desarrolló aplicaciones basadas en caos hamiltoniano para la General Atomics de San Diego en Estados Unidos, en colaboración con Todd Evans. Entonces se ha encargado del proyecto de supresión de ELMs para el proyecto ITER. Entonces, David, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre un asunto que está muy caliente en estos momentos, que es el de la fusión nuclear. Em, y voy a tratar de dar un panorama un poco superficial, pero tratando de cubrir la mayor cantidad de asuntos posibles para que podamos tener una visión general de la situación actual de la fusión, ¿cierto? Como estábamos hablando antes de comenzar la charla, últimamente ha habido una inversión significativa en startups de fusión nuclear y eso indica que el capital privado está observando los progresos que han habido recientemente, progresos técnicos y teóricos en el área. Entonces se están sintiendo más cómodos de hacer este tipo de inversiones en ese sector de energía. Entonces, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la fusión, dar unos conceptos generales. Voy a mencionar algo sobre fusión estelar, que eso es como eh, la fusión más común que tenemos de hecho. Tenemos también aquí la parte de fusión controlada, que son los tipos de sistemas de confinamiento que se están utilizando para alcanzar la fusión en laboratorios experimentales. Em, Voy a hablar sobre lo que sería una planta de fusión, más o menos cuáles serían sus partes y los mecanismos que se utilizarían para extraer la energía y para controlar los combustibles de la fusión. Eh, Métodos de confinamiento, ¿cuáles son los principales que hay hoy día? Métodos de confinamiento hay muchos, pero yo solo voy a hablar de dos métodos que son los más comunes. Finalmente voy a hablar un poco sobre ventajas y desventajas. Voy a comparar un poquito la fusión con la fisión, que ya es una tecnología madura y muy avanzada. Y hablar sobre por qué no tenemos fusión comercial hasta ahora, ¿cierto? Y finalmente voy a presentar mis conclusiones. Bueno, como contexto, lo primero que tenemos que saber es que toda la energía que recibimos aquí en la Tierra es energía de fusión. La energía solar es producida por la fusión de núcleos de hidrógeno en el Sol. El Sol confina un plasma de hidrógeno y helio a temperaturas muy altas y lo hace utilizando simplemente la gravedad, el propio peso de todos esos gases atraídos hacia el centro, hace que se alcancen las temperaturas y las presiones necesarias para que suceda la fusión naturalmente. Y toda esa energía se transforma en todos los procesos solares, todos los procesos de corona, todo el viento solar, las ondas de radio y las ondas electromagnéticas que nosotros recibimos aquí en la Tierra. Toda esa energía solar alimenta pues todos los procesos biológicos prácticamente aquí en la Tierra, solo excluyendo algunos procesos submarinos, y alimenta todo el clima también.
acoplado con la rotación de la Tierra. Entonces, podemos decir con seguridad que nosotros ya estamos utilizando energía solar, perdón, energía de fusión en todas sus formas, hasta el combustible fósil que gastamos todos los días. Él es una manifestación de energía de fusión, ¿cierto? Que fue absorbida por plantas, transformada en biomasa y después procesada por las presiones en esos ambientes geológicos. Entonces, eh, la fusión ya la estamos utilizando, pero no la estamos controlando. Estamos utilizando varias fuentes de energía naturales que se derivan de la fusión que ocurre en las estrellas naturalmente. ¿Qué es la fusión? Bueno, la fusión es, como el nombre lo indica, es la combinación de dos o más núcleos atómicos. Un proceso de fusión puede resultar en núcleos que son más pesados o más livianos, dependiendo de en qué punto de la tabla periódica estamos. Entonces, más adelantico yo les voy a mostrar una figura que explica eso mejor, pero por ahora les puedo decir que los elementos más livianos, cuando ellos se mezclan, ellos liberan energía y los elementos más pesados, cuando se mezclan, gastan energía, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos esperar que los elementos más livianos de la tabla periódica son los que van a liberar más energía cuando se transforman en elementos más pesados. Esta reacción que les estoy mostrando aquí es una reacción muy común que ocurre en las estrellas, en nuestro Sol ocurre todo el tiempo. Es la reacción en cadena del protón-protón o de los hidrógenos. Ya les digo por qué no decimos de hidrógenos. Básicamente lo que sucede es que eh, a, a partir de hidrógenos se pueden producir una secuencia de isótopos del hidrógeno, como el deuterio, que es este H2 que hay aquí. Y otros procesos pueden llevar a la producción del helio 3, que mezclado con el helio 4 nos lleva más adelante a la tabla periódica para el berilio. Y después de otros procesos de decaimiento en litio, podemos tener reacciones nuevamente con hidrógeno que nos llevan a helio 4. Toda esta secuencia de procesos es una secuencia que es cerrada, o sea, eh, partimos de hidrógeno y eventualmente estos helios que se producen al final son los que alimentan parte de la reacción. Entonces todo esto resulta en helios 4. Ese es el producto final de esta reacción. Entonces el Sol todo el tiempo está gastando hidrógeno, comprimiéndolo con toda la gravedad que tiene y transformándolo en helio. Y la energía que nosotros recibimos es la energía de estos fotones que están aquí dibujados por estas flechitas arrugadas. Entonces, eh, existen muchos otros tipos de reacciones de fusión. Pueden suceder hasta el hierro, liberando energía, y pueden suceder con otros elementos de la tabla periódica más pesados, pero ya gastando energía. La fusión y la fisión son como si fueran procesos complementarios. La fisión libera energía cuando los elementos más pesados, como el uranio, se descomponen en elementos más livianos. Entonces nos venimos moviendo de lo más pesado a lo más liviano hasta llegar al hierro, que es donde están los elementos más estables, los núcleos más estables. El proceso opuesto ocurre desde el hidrógeno, donde al mezclar elementos, al mezclar núcleos, pasamos por el helio, el litio, el carbono, el nitrógeno, hasta llegar nuevamente al hierro. Entonces, todos estos procesos, digamos que tenemos aquí en el lado izquierdo, son los que producen los elementos más pesados que tenemos en la tabla periódica. Eso se llama nucleosíntesis y es algo que sucede en todas las estrellas. Todos los elementos que tenemos en la Tierra fueron producidos a partir de hidrógeno por nucleosíntesis y toda la energía que hay por ahí rondando el universo salió de este pedacito de la tabla de la tabla de número de masas. Los elementos más pesados son producidos por otros procesos que vienen después de la nucleosíntesis inicial
que son procesos ya de supernova, que es cuando se acaba el combustible fusionable y las estrellas se colapsan y eso hace que se produzcan elementos más pesados, o sea, la energía que es entregada por el colapso es aprovechada para producir estos elementos más pesados que eh, van quedando incrustados en las formaciones de los planetas y se pueden utilizar para hacer fisión, que es lo que hacemos hoy día con las plantas nucleares. Los mecanismos de producción de la energía pues están descritos por la relatividad de Einstein. Eso viene de la equivalencia entre masa y energía. Entonces, lo que Einstein nos enseñó es que cada tipo de interacción, cuando vista desde afuera, uno la ve como si fuera una masa. Entonces, la interacción nuclear entre las partes que componen un núcleo, eso se manifiesta para nosotros en forma de una masa. Entonces, cuando digamos que nos movemos a la dirección del hierro, o sea, cuando adicionamos nucleones a los núcleos, nosotros estamos liberando energía en este proceso. Entonces, casi siempre el problema de la fusión es cómo confinar estos gases más livianos, estos objetos, estas partículas, en algún espacio pequeño a temperaturas y presiones lo suficientemente altas para que ocurra este proceso de transformación nuclear, ¿cierto? De nucleosíntesis. Bueno, Eddington fue uno de los precursores del- del- de la teoría de la nucleosíntesis. Él fue el que, digamos que calculó las secuencias de nucleosíntesis, las que ocurren más comúnmente en las estrellas. Esto aquí es como para mostrarles cómo ocurre naturalmente la fusión. A las temperaturas a las que ocurre la fusión, normalmente los átomos pierden sus electrones. Entonces, por eso no se habla de fusión de hidrógeno, sino de protones, porque el hidrógeno tiene un electrón y a estas temperaturas el electrón no está por ahí cerca del protón. Entonces, podemos hablar de núcleos de hidrógeno tal vez. Em, el Sol lo que hace es, con su gran masa, crear unas presiones muy elevadas en el centro. Entonces, la presión está relacionada con la frecuencia con la que colisionan las cosas. Entonces, mientras más presión, pues más colisiones, más eventos de interacción hay entre las partículas que están en el núcleo. Y eso crea más eventos en los que pueden suceder estas recombinaciones, estas transformaciones entre especies nucleares. Y esa energía que se libera aquí en el centro, pues, perdón, se libera en forma de radiación electromagnética que se demora muchos años viajando desde el centro del Sol hasta la fotosfera, así que es la parte más externa, antes de salir a la Tierra, ¿cierto? Entonces, la luz pasa un buen tiempo aquí dentro del Sol, alimentando muchos procesos internos, hasta que sale y finalmente interactúa con nosotros. Eh, otra, Otras estructuras que aparecen mucho en el Sol son las manchas solares y los arcos coronales, que son estas curvas que hay aquí. Esas estructuras surgen porque el plasma del Sol, o sea, los gases ionizados, al estar ionizados, ellos comienzan a tener unos mecanismos de producción de energía electromagnética que los gases normalmente no tienen. Y eso genera unos campos magnéticos muy intensos que a su vez crean estas estructuras filamentares. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza esto aquí en la Tierra en los laboratorios para confinar las partículas cargadas a esas temperaturas tan altas. Bueno, otro concepto importante es el de energía de activación. Siempre que hay un proceso que libera energía, normalmente se necesitan unas condiciones óptimas para que el proceso suceda. Por ejemplo,
El papel, pues nosotros sabemos que él tiene una energía, ¿cierto? Nosotros podemos quemar ese papel, pero el papel solo libera su energía a ciertas temperaturas. Nosotros no podemos quemar el papel, digamos, a temperaturas bajas, ¿cierto? Siempre tiene que haber una llama, esa llama tiene que tener cierta temperatura y cuando ponemos el papel a esa temperatura, él comienza a liberar energía también. Entonces podemos, digamos, alimentar un fuego usando papel, pero eso solo pasa si antes alcanzamos una temperatura de activación, ¿cierto? En la fusión nuclear sucede algo muy parecido. Entonces yo tengo un dibujo aquí para explicar más o menos este proceso. Yo tengo aquí un núcleo de tritio, que es este que tiene tres bolitas, y uno de deuterio aquí. Y como sabemos, los núcleos de los átomos, ellos son cargados positivamente. Entonces, si yo le lanzo un núcleo de un átomo a otro núcleo de otro átomo, pues ellos se van a repeler, ¿cierto? Para que ellos se acerquen a las distancias pequeñas a las que sucede la fusión, yo tengo que entregarle más energía a este deuterio que hay aquí. Entonces, si yo lo lanzo con una velocidad mayor, eh, él va a empujar, ¿cierto? El tritio lo va a tratar de alejar porque son ambos cargados positivamente, pero si la velocidad es lo suficientemente alta, pues puede ser que se encuentren más adelante, en ese punto donde puse esta estrella. Nosotros necesitamos que las partículas se acerquen a distancias de 10 a la menos 15 metros. En esas distancias, las fuerzas nucleares, que son las que mantienen integrados los núcleos, pasan a actuar y pueden generar esa recombinación, ¿cierto? Em, las fuerzas nucleares, no las mencioné antes, ellas son las que mantienen los protones unidos en el núcleo. Los protones son partículas positivas, ¿cierto? Entonces ellos se repelen electrostáticamente. Entonces, si no existiera la fuerza nuclear, pues no habría forma de juntar dos partículas positivas en una misma región del espacio. Entonces, las fuerzas nucleares son fuerzas atractivas que actúan a distancias menores que 10 a la menos 15 metros. Entonces ya sabemos que una de las condiciones necesarias para que suceda la fusión es que las colisiones sean lo suficientemente energéticas para que las partículas se acerquen a esas distancias. A eso se le dice superar la barrera coulombiana por Coulomb, que es el padre de la electrostática. Bueno, ¿qué sucede entonces? Al nosotros aumentar las temperaturas para que sucedan esos eventos, nosotros superamos todas las energías de ionización de los átomos. O sea, los átomos pierden sus electrones a esas temperaturas tan elevadas y y el conjunto, el aglomerado de átomos deja de comportarse como un gas y pasa a comportarse como un plasma. Entonces, un plasma es una sustancia nueva que es compuesta de dos fluidos, un fluido cargado positivamente, se le llama fluido iónico, y un fluido cargado negativamente, que se llama fluido electrónico. Esos dos fluidos están ahí, digamos, coexistiendo en un mismo espacio, pero ya no son, digamos que ya no son neutros en la escala de los átomos. Cada átomo no tiene los electrones que neutralizan sus protones. Tenemos iones por un lado y electrones por el otro. Las energías son tan altas que los núcleos ya no son capaces de capturar los electrones y de ahí es de donde viene toda la complejidad del plasma, de esa separación entre las dos especies que hace que hayan, digamos, nuevas formas en las que la energía se puede manifestar, como oscilaciones del plasma, oscilaciones del campo electromagnético, producción de campos magnéticos por corrientes dentro del plasma. El plasma es una sustancia muy compleja. Es una mezcla de hidrodinámica y electromagnetismo juntos. Eh, entonces, a las temperaturas de interés, que son altas, son del orden de decenas de millones de grados centígrados. Yo puse aquí 100 millones, que es el récord actual. A esas temperaturas tenemos que pensar en otro tratamiento físico para
el sistema, tenemos que pensar en física de plasmas y física estadística. Bueno, antes de hablar sobre cómo se confina el plasma, yo voy a mencionar brevemente cómo funcionaría una planta de fusión. En general, casi todas las plantas de producción de energía térmica de alguna forma, puede ser nuclear, puede ser por quema de biocombustibles o por fusión, tienen el mismo principio de funcionamiento. Uno tiene una región donde se confina el combustible principal a temperaturas elevadas y esa sustancia interactúa con alguna superficie o con, o con todas las paredes de la cámara de confinamiento y se usa un intercambiador de calor para enfriar esa cámara desde afuera y calentar un líquido. Ese líquido es el que se utiliza para producir o el líquido es el propio vapor que se utiliza para generar movimiento en las turbinas y transformar eso en electricidad, ¿cierto? Entonces, un reactor de fusión, una planta de fusión, tiene el mismo principio de funcionamiento. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente son los combustibles y, y digamos los cuidados que hay que tener con el funcionamiento de la planta. Yo aquí menciono dos combustibles principales, ya les voy a mostrar por qué. Tengo aquí el litio y el deuterio. Y el deuterio, digamos que es inyectado al núcleo del plasma, al interior del plasma. Y el litio, él hace parte de las paredes del confinamiento. Eso se hace porque em, cuando él interactúa con el tritio, que es otra forma del núcleo de hidrógeno, él produce energía y produce un núcleo de helio, un isótopo del helio. Y esa es la reacción que nos interesa, por decirlo así. El problema es que el tritio es una sustancia muy escasa en la Tierra, entonces él tiene que ser producido en la máquina, él tiene que utilizar alguna reacción que sucede dentro del plasma para interactuar con esa barrera de litio y producir el tritio que queremos para esta reacción principal que estoy mencionando aquí. Entonces esa reacción es esta reacción que puse aquí debajo, que es una reacción en la que el litio recibe un neutrón y produce un núcleo de helio 4 o partícula alfa y un tritio. Ese tritio sería reinyectado aquí al cuerpo del plasma, al núcleo del plasma, junto con el deuterio para que sufran esta reacción que es bastante energética. Existen otros tipos de reacciones útiles dependiendo de lo que uno quiera evitar en el sistema o lo que uno quiera fomentar. Entonces, por ejemplo, los neutrones, cuando ellos escapan, pues por ser partículas neutras, ellas no se pueden confinar electromagnéticamente, tienen que ser con barreras físicas. Entonces los neutrones ellos pueden atravesar barreras físicas que se impongan y pueden interactuar con los núcleos de los objetos que rodean la máquina y crear o activar los núcleos de esas superficies, causando, activando el material y causando radioactividad en el futuro, ¿cierto? Entonces, a veces uno quiere evitar reacciones que produzcan neutrones y para eso aquí les estoy mostrando otras reacciones que son aneutrónicas, como la de el protón y el litio, que es parecida a la que les mostré antes. Hay otra de protón y borón que se está estudiando bastante hoy día, eh, que no producen neutrones. Entonces, estas son interesantes porque uno simplemente tiene la energía y partículas alfa. Las partículas alfa son pues, los núcleos de helio. Cuando eso se enfría, él captura sus electrones y el helio sabemos que es un gas noble, entonces él no contamina, no interactúa químicamente con otros gases, él simplemente se difunde en el ambiente o se confina dependiendo de lo que, pues de la forma en que la planta funciona. Yo aquí puse unos tanques de almacenamiento de helio. El helio es un recurso no renovable en la Tierra, él se extrae del suelo
y es no renovable precisamente porque es un gas noble, él no está fijo en formas de compuestos, él está en forma pura. Entonces el helio, cuando se libera, él se pierde muy fácil. Entonces, digamos que estos sistemas podrían estar bien acoplados con el mercado de helio, mercado global de helio. El helio es muy importante para refrigeración y para otras cosas. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre confinamiento. Cuando se ioniza el plasma, o sea, cuando se eleva la temperatura al punto de que se pierden todos los electrones, em, nosotros tenemos dos sustancias coexistiendo, ¿cierto? Tenemos por un lado denme un minuto, yo cierro una aplicación que está haciendo ruido aquí. Perdón. Bueno, entonces al alcanzar la ionización, tenemos un montón de iones moviéndose en direcciones aleatorias y electrones moviéndose en direcciones aleatorias, y esto está a temperaturas muy elevadas, ¿cierto? Entonces, una forma digamos, moldear ese gas es aplicando un campo magnético, y al aplicar ese campo magnético, las partículas cargadas sufren una fuerza que se llama fuerza de Lorentz, que las hace orbitar en hélices alrededor de las líneas del campo. Los electrones describen hélices con radios muy pequeños y los iones con radios un poco mayores. Entonces, uno digamos que le da una dirección al plasma, y deformando esas líneas del campo uno puede crear geometrías en las que uno confina el plasma y él no interactúa con superficies sólidas. Eso es muy importante porque los plasmas normalmente se producen a densidades muy bajas. Entonces, así él tenga temperaturas muy altas, si él entra en contacto con una superficie fría, él rápidamente pierde esa energía, se la entrega a la superficie que está fría. Entonces, digamos que no es una cuestión de seguridad, pues no es peligroso que el plasma toque la pared, sino que eso enfría el plasma y puede dañar un poco la pared, pero no mucho. Le puede hacer un proceso de spattering que le arranca algunos átomos, pero digamos que no la rompe, no la derrite. Entonces, usando campos magnéticos, uno puede deformar el plasma para acomodarse al interior de alguna estructura en la que uno quiera confinarlo. Entonces ahí es donde entran ya los métodos de confinamiento. Les voy a hablar un poquito sobre los sistemas toroidales, que yo creo que son los que aparecen más por ahí. Eh, estos sistemas toroidales, ellos albergan la familia de los tokamaks, los spheromax, los stellarators, zeta-pinch, theta-pinch. Existen muchos sistemas de confinamiento magnético que le dan al plasma una forma de rosquilla, una forma de dona. Entonces, en general, casi todos los sistemas tienen estructuras, tienen una serie de corrientes que eso, se llaman corrientes poloidales. Esas corrientes generan un campo magnético que circula en esta dirección alrededor de la dona, alrededor de la rosquilla, y eso es lo que confina las partículas en esta dirección. Las propias partículas, cuando se mueven en esa dirección, ellas crean corrientes, porque al estar ionizado, pues el movimiento de las partículas crea otras corrientes. Esas corrientes se llaman corrientes toroidales, y los campos que ellas producen se llaman campos poloidales. Entonces, el plasma vive en la combinación de dos campos, de un campo producido externamente por los anillos de corriente poloidal, y un campo producido internamente por las corrientes toroidales, que es el campo poloidal. La combinación de esos dos campos confina las partículas en el interior de la cámara de confinamiento y evita que las partículas toquen las superficies sólidas, ¿cierto? Causando el enfriamiento del plasma. Ya existen, ya aquí sería más como la cuestión de para mantener las temperaturas del plasma o para calentarlo hasta las temperaturas de la fusión se utilizan varios métodos de calentamiento. Uno es radiofrecuencia, que es bastante común.
El otro es la inyección de partículas neutras. Entonces, aquí fuera hay como una especie de acelerador de partículas que inyecta partículas neutras para entregarle más energía al plasma. El propio sistema de confinamiento tiene un núcleo que es como si fuera un solenoide por el que se hacen pasar corrientes muy altas del orden de miles de amperios, y esas corrientes generan campos toroidales muy fuertes y generan un proceso de inducción magnética, que es el que rompe los átomos dentro del gas, es el que le arranca los electrones a los átomos para formar el plasma. Entonces, digamos que en orden tendríamos primero la inyección del combustible, que serían los gases que nos interesan, puede ser deuterio. Después viene la ionización del gas, que normalmente se hace por un proceso de inducción. Dentro del mismo proceso de inducción va a suceder el calentamiento óhmico, que es como la disipación de toda esa energía de ese campo eléctrico que se está produciendo. Esa energía se disipa en las partículas y calienta el plasma. Y ya después de tener el plasma formado, ahí sí se calienta el plasma por radiofrecuencia, que es aprovechando el movimiento en espiral que tienen las partículas. Ese movimiento se llama ciclotrónico. Entonces uno coge una antena y genera frecuencias iguales a las del movimiento ciclotrónico para irle entregando energía a las partículas, para que ellas aumenten su radio del Larmor, su radio de rotación alrededor de las líneas del campo. Eso, eso y la inyección de átomos neutros resulta en el calentamiento del plasma. Perdón que me planteé aquí. Finalmente hay una serie de estructuras externas de corriente, de anillos de corriente externas que se utilizan para deformar el plasma, para darle la forma que uno quiera. Resulta que la geometría del borde del plasma em, le atribuye muchas propiedades de estabilidad o inestabilidad. Entonces, tener control sobre esa forma externa, sobre el borde del plasma, es muy importante para evitar ciertos tipos de inestabilidades que voy a mencionar más adelante. Yo aquí cargué unos videos para mostrarles como los los diferentes métodos de confinamiento. Esto es un tokamak. Él tiene el sistema de calentamiento óhmico aquí en el centro. Este es el Compass, que es un tokamak que queda en Praga. Estas cositas blancas que aparecen aquí son inyecciones de peletes de deuterio, de tritio, perdón, que normalmente se encierran en cápsulas y se inyectan dentro del plasma para que se estallen y liberen el tritio, para que hayan reacciones de fusión. Más adelante tenemos pausar esto. Perdón. Este es un tokamak esférico, es el MAST, está en el Reino Unido. Él- él fue actualizado recientemente y hoy día pues tiene varios récords de confinamiento para ese tipo de geometría. Estos sistemas son muy compactos, ellos logran reducir mucho, digamos, el tamaño radial, la parte radial de la dona, de la rosquilla, y volverlo algo parecido a una esfera. Aquí vemos una configuración en la que se está reduciendo el diámetro interno del plasma para aumentar su temperatura, para concentrar más la energía, para que sucedan las reacciones de fusión. Eso que sucedió al final se llama disrupción, es una de las inestabilidades que digamos que terminan con el confinamiento, y es cuando aparecen unas oscilaciones que no se pueden controlar desde el sistema de control externo. Eh, Finalmente tenemos el Stellarator, que es una configuración un poquito más compleja, ¿cierto? El plasma L es formado en una hélice, es una hélice toroidal. Este tipo de configuraciones tiene varias ventajas. Una de ellas es que no requiere de un sistema inductivo. Entonces usted puede crear el plasma sin necesidad de crear un campo eléctrico toroidal. Eso hace que la
operación pueda ser continua. Los tokamaks no pueden operar continuamente, ellos tienen un ciclo de inducción, y eso hace que uno lo tenga que encender y apagar. Hoy día existen formas de evitar eso mediante la inyección de partículas neutras. Entonces, creo que hoy día existe algo que se llaman escenarios avanzados de confinamiento, donde uno mantiene la corriente del plasma utilizando otras fuentes externas, no solo el sistema de inducción, pero todo eso es evitado en el Stellarator. El Stellarator genera plasmas muy estables, y uno básicamente solo se dedica a calentar el plasma utilizando radiofrecuencia e inyección de partículas neutras. No tiene que preocuparse con procesos dependientes del tiempo como la inducción magnética. Bueno, em, estos sistemas, ellos tienen, de entre ellos el tokamak, el tokamak es el que tiene los mejores récords de confinamiento, temperatura, y duración. Entonces, digamos que en la época en que fue definido que se iba a construir el ITER, que es una colaboración internacional, se definió que sería un tokamak. Esto es una foto actual del el sitio de construcción del ITER en Francia. El ITER va a ser un tokamak gigantesco, va a ser el mayor tokamak, y él está proyectado para producir 10 veces la energía que es gastada en el confinamiento. Entonces, digamos que hasta el momento todos los tokamaks, todos los sistemas de confinamiento magnético, pues no han alcanzado algo que se llama el break-even, que es el momento en el que uno produce por fusión más energía que la que uno gasta en el sistema de confinamiento. El ITER está proyectado para hacer 10 veces el break-even, o sea, para producir 10 veces la cantidad de energía que se gasta. Aquí yo puse unos récords de funcionamiento. Tenemos aquí el del JET, que es un tokamak del Reino Unido, creo. Él tiene el récord de 12 megawatts durante 5 segundos. Ustedes, si entran en el asunto, ustedes van a ver que las descargas son bastante cortas, son del orden de segundos, pero en los escenarios de confinamiento avanzado ya se está entrando a minutos, y creo que tal vez ya algún reactor llegó a 1 hora de funcionamiento continuo sin reiniciar. La temperatura más alta en este momento está en 100 millones de grados y fue alcanzado por una startup que es esta Tokamak Energy, que está sediada en el Reino Unido. El, el- el plasma en los tokamaks tiene algo llamado modo H, que es un modo de alto confinamiento donde se forman unos gradientes muy bien definidos en la presión del plasma. O sea, el plasma forma un anillo muy bien definido, no se desvanece suavemente hasta el borde, hasta la pared del plasma. Esos son escenarios nuevos que se disponibilizaron desde los años, creo que los años 80, y se ha avanzado mucho en esa parte, y yo creo que ya casi todos los tokamaks tienen modo H. Em, los modos avanzados de operación están relacionados con lo que les mencioné antes, que es con la inyección de partículas neutras que permiten mantener el plasma sin corriente inductiva. Bueno, el otro mecanismo de confinamiento es el confinamiento inercial. Él es un poco, pues a mi forma de ver, es un poco más de fuerza bruta. Básicamente lo que se hace es construir un cilindro muy resistente y colocar dentro del cilindro un pellet, es una esfera de, con los materiales fusionables, con el deuterio y el tritio. Y lo que se hace es inyectar en este contenedor una serie de láseres muy energéticos, em, para estallar o para crear una explosión en el borde de la esfera. Normalmente es una esfera metálica de oro que es muy conductora, o sea que eh, crea unas corrientes muy altas cuando los láser inciden sobre el oro, y esas corrientes hacen que el oro estalle.
la esfera contenedora estalle y eso crea una onda de presión que se propaga hacia el interior de la esfera, reduciendo significativamente el volumen de los gases y aumentando la presión hasta el punto en el que se llegan a las temperaturas y presiones necesarias para que suceda la fusión nuclear. El año pasado creo que fue, sí, el año pasado se alcanzó el récord de fusión, o sea, este es el récord de todos los sistemas de confinamiento, o sea, esto le gana a los tokamaks, le gana a los accelerators, donde fueron producidos 3.5 megajoules a partir de 2.5 megajoules, o sea, ese sistema de confinamiento por láser ya alcanzó el break-even de física, no el de ingeniería, o sea, él lleva en cuenta la cantidad de energía que había en la luz que incidió sobre el pellet, sobre la esfera, pero no lleva en cuenta la cantidad de energía que fue gastada para producir esa luz. Entonces, las ineficiencias de los láseres no están incluidos en este cálculo. Eso se hace porque, digamos que para la validación de un concepto de confinamiento, uno siempre puede asumir que se van a desarrollar sistemas más eficientes para producir la luz, para, digamos, mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema. O sea, son barreras de ingeniería, no son barreras fundamentales del funcionamiento del sistema. Entonces, digamos que con esto sabemos que en la Tierra, en los laboratorios, ya es posible superar las barreras fundamentales para el break-even. Entonces, eh, los sistemas de confinamiento inerciales se adelantaron respecto a los sistemas de confinamiento magnético, ¿cierto? Pero yo confío que los sistemas de confinamiento magnético van a alcanzar el break-even en los próximos 5 años, tal vez. Bueno, voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de la fusión con respecto principalmente a la fisión, ¿cierto? Que es la otra forma de producción de energía nuclear que tenemos aquí en la Tierra. Eh, Primero, pues lo más importante para mí es que la fusión produce 10 veces más energía por reacción que la fisión. Voy a devolverme un poquito aquí para explicarles por qué sucede eso. Em, esta curva, digamos que le dice a uno cuánta diferencia hay entre la energía de un núcleo y del que se va a producir más adelante. Entonces, si uno tiene hidrógeno, si uno parte de hidrógeno y uno llega al helio, entonces uno generó toda esta diferencia de energía. Entonces, en la conversión de hidrógeno a helio, pues digamos que tenemos un factor 7, ¿cierto? Y la fisión ya parte de elementos más pesados como el uranio y uno se mueve en esta dirección para elementos más livianos. Entonces, si partimos del uranio y nos movemos para un elemento por acá, digamos, tenemos un gano de un factor 1 respecto a lo que se gana con la, con la fusión. Entonces, tenemos algo en torno de un factor pues, de 1/7, de 1/10, es más o menos de este orden, en esos órdenes de magnitud. Vemos que aquí la escala de la fusión varía entre 1 y 9 y las escalas de la fisión varían entre 7 y 9. Entonces, con esto más o menos podemos ver de qué cantidad de energía estamos hablando. Entonces, en cada reacción de fusión, potencialmente, tenemos en torno de 10 veces, pueden ser 5 veces, 7 veces, la energía que sucede por reacción en la fisión. Em, los combustibles de la fusión, esa es la otra ventaja, son muy comunes. El deuterio es un isótopo estable del hidrógeno, o sea, él no se está perdiendo continuamente, él está en la naturaleza eh, y él se encuentra con esta concentración de 33 gramos por metro cúbico de agua. Entonces, digamos que no es muy difícil hacer la separación por masas nucleares y extraer deuterio del océano, por ejemplo. El litio, pues sabemos que hay buenas reservas de litio en la Tierra, se está utilizando hoy día para hacer baterías. Hay en torno de 20 gramos por tonelada de costra terrestre. Estos números parecen pequeños, ¿cierto? 22 gramos para una tonelada, 33 gramos
para una tonelada de agua. Parecen pequeños, pero son números bastante significativos porque son globales. O sea, en cualquier volumen de agua de la Tierra que cojamos vamos a encontrar en torno de 33 gramos y en media, por cada tonelada de costra terrestre vamos a encontrar 20 gramos de litio. Claro que el litio sí está concentrado en vetas, porque son procesos geológicos, ¿cierto? Pero ambos componentes son muy abundantes en la Tierra. Entonces, digamos que si logramos resolver todos los problemas de la fusión, todos los problemas de la inestabilidad del plasma, tenemos energía para muchísimo tiempo. eh, y como mencioné antes, es una energía limpia. Em, la activación, aquí ya comienzan los problemas. La activación de la fisión em, funciona a temperatura ambiente. Entonces sabemos que los reactores nucleares, ellos no tienen que calentar el material fisionable para que suceda la fisión, mientras que la fusión hay que coger la temperatura y llevarla hasta decenas de millones de grados centígrados. Entonces, digamos que es uno de los principales em, obstáculos, ¿cierto? Pero eso digamos que ya fue sorteado, existen los métodos de calentamiento. El siguiente, la estabilidad, es el más crítico. Eh, el plasma es muy inestable a altas presiones y el plasma hay que ponerlo a altas presiones para que la fusión suceda. Entonces, lo principal, lo que más ha estado limitando la viabilidad de la fusión en plasmas es la estabilidad magnetohidrodinámica del plasma. Entonces, esto se ha avanzado mucho y se está avanzando más en esta época por la llegada de la inteligencia artificial y los métodos de machine learning que permiten, digamos, resolver un problema sin entenderlo. Entonces, teniendo toda la cantidad de datos que se ha recogido a lo largo de las décadas, tenemos información suficiente para entrenar sistemas de control de inestabilidades en plasmas. La seguridad. Esto es otro factor positivo. La fusión es inherentemente segura porque las condiciones de operación, de funcionamiento son muy restrictas. O sea, el sistema tiene que estar a presiones, en un ambiente a presión baja, a temperaturas muy altas. Entonces, cualquier salida de esos parámetros de operación, el sistema para. No existen posibilidades de que el sistema entre en un ciclo de retroalimentación y estalle. Todo eso no podría suceder en un sistema de fusión. La fisión también hoy día es muy segura porque se ha acumulado mucha experiencia a lo largo de los años y se han hecho muchas mejorías en los diseños de los reactores, pero digamos que la seguridad de la fisión es una cuestión de ingeniería, ¿cierto? La ingeniería de la fisión ha mejorado mucho a lo largo de los años, pero la seguridad de la fusión es una cuestión más fundamental de la forma en que hay que configurar el sistema para que la fusión suceda. Otro aspecto positivo de la fusión es la parte de desechos. Como mencioné antes, el subproducto principal de la fusión es el helio, que es un gas noble, él no contamina. Em, los combustibles se utilizan en circuitos cerrados, o sea, todos los subproductos que se van generando que tienen utilidades se reinyectan nuevamente en el gas para generar nuevas reacciones secundarias que producen también energía. Em, y digamos que los neutrones que se escapan, ellos pueden, digamos, activar los materiales, pero esa activación es de vida media muy corta, es del torno de decenas de años, no son decenas de miles de años. Entonces, digamos que el único combustible aquí que es radioactivo es el tritio, que tiene una vida media de 2 años, pero él es producido dentro de la máquina y consumido dentro de la máquina. Entonces, digamos que no se hace una reserva de tritio ni se libera tritio al ambiente. Entonces, digamos que si hay potencial para radiación está dentro de la máquina y en el momento en que se apaga la máquina, ese tritio decae con una vida media de 12 años, que también es corta.
Ya la fisión pues requiere un sistema completo de gestión de residuos radioactivos que nuevamente ha avanzado mucho por toda la experiencia que se ha acumulado a lo largo de los años. Eso ya es un problema, yo también diría que resuelto en la parte de la fisión. Bueno, ¿por qué no tenemos plantas de fusión si todo lo que les dije antes es tan maravilloso? Eh, el confinamiento magnético es difícil. Las inestabilidades del plasma em, son muy rápidas y son muy rápidas comparadas con los sistemas de control. Se han creado sistemas de control que, digamos, funcionan por retroalimentación, o sea, no es activo, sino que él reacciona, digamos, de forma analógica al plasma y eso ha posibilitado que se haya avanzado. Pero ya hoy día se está pensando en otros sistemas de control que son más sofisticados y que son basados en respuesta, realmente, en monitoramiento y respuesta, eh, con inteligencia, o sea, con un procesamiento de información, no es respuesta analógica. La parte de confinamiento inercial, que es la que superó todos los récords, ella tiene unas limitaciones respecto a la simetría de las esferas. Esas esferas que contienen los combustibles, ellas tienen que tener una precisión absurda para, eh, digamos, para no salir volando para un lado cuando los láser inciden. Entonces, todo eso restringe mucho el funcionamiento continuo de ese sistema. Y la otra cosa es que esos láseres, ellos gastan cantidades de energía altísimas, o sea, eso no está conectado a una red eléctrica, sino que está conectado a un banco de capacitores y ese banco de capacitores tiene que cargar para hacer un disparo en los láseres. Entonces ese tiempo de carga es lento comparado con el tiempo de la descarga y eso hace que los sistemas de confinamiento inercial no puedan funcionar continuamente. Ya en el plasma pues no tenemos ese problema porque los Stellarator pueden funcionar continuamente y los modos avanzados de confinamiento en tokamaks también pueden funcionar continuamente. Entonces, digamos que los problemas son bastante técnicos, son cuestiones de tecnología, ¿cierto? Que se está avanzando cada vez más y hoy día se han resuelto problemas tan significativos que está comenzando a llegar dinero privado al sector de la fusión. Entonces, este último slide es para mostrarles la cantidad de startups que han surgido en la última década. Em, Aquí, pues yo los clasifiqué como por el tipo de método, de metodología que siguen para alcanzar la fusión. Casi todas son de confinamiento magnético, que es, digamos, la tecnología más madura, pero también hay confinamiento láser, eh, fusión de gradientes de hipervelocidad, que yo ni siquiera sé qué es eso, no lo he estudiado. Eh, Aquí está Helion, que estábamos mencionándolo antes de la, de la conferencia, que utiliza ignición pulsada. Eh, Eso se basa como en unos sistemas de pistones, es mezclando confinamiento magnético con procesos acústicos. Es bastante interesante. Y estas startups, pues, aquí encontré un dato de 2021, recibieron 3.400 millones de dólares. Entonces ya cuando el dinero del sector privado está llegando a la fusión, pues podemos sentir que hay una inminencia de break-even, ¿cierto? Las empresas están muy próximas a producir energía con, con hidrógeno, básicamente, con hidrógeno. Bueno, las conclusiones son obvias, ¿cierto? La fusión es una fuente de energía limpia, virtualmente inagotable por la cantidad de recursos que hay en la Tierra. Sabemos que funciona porque el sol brilla, ¿cierto? Sabemos que funciona porque en los laboratorios ya se ha alcanzado break-even y porque ya hay, digamos, sistemas de confinamiento magnético que están cerca del break-even, creo que están en 70% en este momento. El principal obstáculo que tenemos para alcanzar la fusión comercial es la inestabilidad del plasma y el capital privado está fluyendo a la fusión. Ya sabemos que cuando hay
capital privado, hay mucho menos burocracia, hay mucho más velocidad en la investigación, entonces eso puede ser algo positivo para los próximos, la próxima década. Yo creo que en una década tendremos resultados muy interesantes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Bueno, tenemos un par de minutos para resolver algunas preguntas. Las personas que tengan preguntas las pueden ir dejando en el chat. Sin embargo, ya tenemos dos preguntitas que estaban muy asociadas a lo que estabas hablando ahorita al final, ¿no? Entonces las voy a unir porque pues están muy asociadas. Y David Galeano nos pregunta que si entonces el problema es el control, ¿no? El sistema de control electrónico. ¿Y cuáles son los tipos de sensores que se usan para monitorear el plasma? bueno, yo voy a empezar con la parte de control. Sí, de hecho es un problema de control, pero no es un problema básico de control como control proporcional, ese tipo de cosas, sino que existen oscilaciones que son inherentemente inestables en el plasma. O sea, él está queriendo salirse de control y usted lo tiene que sacar de esa configuración. Y esa respuesta tiene que ser en la escala de las oscilaciones en las que uno quiere controlar. Entonces, eh, usted tiene dos problemas. Usted tiene que tener un sistema de respuesta rapidísimo para alimentar electroimanes gigantescos, o sea, eso consume bastante energía, son corrientes muy altas. Y usted tiene que tener el tiempo, tener un sistema de diagnóstico que sea lo suficientemente, pues tenga la suficiente resolución para alcanzar ese nivel de control. Lo que yo estaba hablando de control analógico antes es que usted formaba circuitos que respondían instantáneamente a las inestabilidades, pero si usted no conocía todas las inestabilidades, entonces no podría crear circuitos para todas las posibles inestabilidades. Eso es lo que se está superando hoy día con los sistemas de control avanzado y todos los avances que han habido en microelectrónica. Entonces ya es posible pensar en sistemas de respuesta digital donde usted lee y piensa y responde porque los computadores ya están muy rápidos, están en la escala de respuesta de las oscilaciones que uno está tratando de controlar. Lo de los sensores son infinitos. Se utilizan sensores del Armor, que son para medir variaciones en flujo magnético, sensores se utilizan muchos sensores ópticos para uno ver qué frecuencias está, pues uno recibe luz y interpreta eso como relacionado con las frecuencias con las que está sucediendo el movimiento ciclotrónico. Sensores infrarrojos para la temperatura, porque digamos que el espectro es bien parecido al de un cuerpo negro, entonces esa es una de las formas en las que se mide la temperatura del plasma y así son muchos tipos de sensores, eso hoy día casi que todo el espacio alrededor del tokamak es ocupado por sistemas de diagnóstico. Son menos los sistemas de confinamiento que los sistemas de diagnóstico que se utilizan. No sé qué otra pregunta. Sí, por aquí tenemos otras preguntas, pero entonces estoy intentando compactarlas para darles respuesta. Sebastián Ardino nos dice, pues agradece tu presentación y pregunta acerca de cómo se extrae el helio del reactor. Y la siguiente pregunta es si el confinamiento magnético es viable debido a las propiedades diamagnéticas del plasma frente a campos electromagnéticos aplicados exteriormente. Bueno, yo voy a empezar con lo primero. El plasma hoy día utiliza un sector de colisión. Entonces hay una parte del plasma donde se producen unos materiales especiales que pueden entrar en contacto con el plasma. En esa región es donde se recogen lo que se llama exhausto del gas, que son los subproductos de la fusión. Entonces el helio, él escapa en esa región. Entonces en esa región van a ver, creo que son unos microporos que están absorbiendo las partículas y después hay unos separadores de masa. Eso no está implementado, creo, ¿cierto? Creo que eso lo vi en una conferencia sobre el ITER. Entonces, por esos microporos se van a ir extrayendo algunas partículas, se pasan por un separador de masa y se reinyectan los que todavía son combustible y se dejan separados los que son, por ejemplo, helio y otros subproductos. Em,
La otra pregunta era sobre el diamagnetismo. Em, no sé, o sea, no sé decirle por qué no sería viable confinar un sistema diamagnético. O sea, el plasma él tiende a expulsar un poco el campo magnético, pero ah, una de las propiedades del plasma interesante es que mientras uno más aumenta la temperatura, menos diamagnético él se vuelve. Entonces, digamos que uno se está acercando más a la configuración que uno quiere. El único problema es que mientras más caliente está el plasma, más sueltos están los electrones y él responde más rápido a las corrientes, a los campos que uno está tratando de introducirle, ¿cierto? Entonces ustedes saben que cuando un material es muy conductivo y uno le trata de meter un campo magnético variable, él responde con corrientes superficiales que evitan la entrada de ese campo. Y eso es un problema en el plasma. El plasma cuando él se vuelve muy conductivo, él comienza a repeler los campos que uno trata de introducirle. Eso se llama el límite ideal del plasma, que es en el que él se comporta parecido a un superconductor. Pero eso no ha generado, digamos, limitaciones para alcanzar temperaturas y para el confinamiento magnético, que de hecho ya se hace desde los años 50. Vale, perfecto. Justamente voy a unir dos de las preguntas, la última de Sebastián y una que está muy asociada de David Galeano, y es, bueno, acerca del panorama, ¿no? A futuro, ¿no? Y entonces, dice Sebastián, desde su perspectiva, soy estudiante de pregrado en ingeniería y me gustaría buscar mis estudios de posgrado sobre la fusión nuclear. ¿Qué le recomendarías para especializarse en esa área? Y digamos que está asociada con lo que pregunta David, porque él pregunta que en un horizonte de 10 años, qué tipo de materias o qué tipo de conocimientos debe tener un ingeniero justamente para entrar en ese funcionamiento o para estar capacitado para manejar una posible planta de fusión. Bueno, eso es una muy buena pregunta. La parte de la física nuclear del plasma es sencilla, de la fusión es sencilla. Esas reacciones ya son muy bien conocidas, están muy bien catalogadas. Los handbooks de física nuclear son excelentes. Entonces ya digamos que todas las reacciones, todos los posibles caminos que va a ser el combustible nuclear están conocidos. Eso es un problema resuelto. El problema de la fusión es el problema de física de plasmas. Entonces, si usted quiere formar gente para trabajar en fusión, por lo menos en la parte magnética, hay que enseñar electrodinámica, física estadística y física de plasmas. La física de plasmas raramente se toca en las universidades, inclusive a nivel de posgrado, poquísimo se entra en ese asunto, y es porque tenemos o sea, la electrodinámica siempre ha estado muy asociada a la parte de comunicaciones, a la parte de producción de ondas y todo eso. Entonces, digamos que las fuentes del campo electromagnético siempre son un dado, siempre son algo que uno conoce, siempre es una corriente que uno controla, siempre es algo que uno tiene acceso. En el plasma, todo eso se voltea. Las fuentes del campo electromagnético son las propias partículas que están siendo calentadas. Entonces uno tiene que tener una descripción hidrodinámica completa de esas partículas para poder entender el campo que ellas están generando. Entonces es un problema de la cola de la serpiente. O sea, usted calienta el gas se ioniza, comienza a crear campos, los campos comienzan a cambiarle las trayectorias de las partículas y eso es lo que genera todas estas dinámicas súper complicadas que aparecen en la física del plasma. Hay tratados, compendios completos sobre inestabilidades en el plasma y tal vez no estamos, o sea, tal vez vamos a descubrir nuevas inestabilidades cuando se aumente más la densidad del plasma. No hay garantías de que eso no suceda. Entonces, yo diría que el foco sería en física de plasmas y electrodinámica, a un nivel bien avanzado de posgraduación. En pregrado tal vez daría para introducir conceptos de confinamiento magnético, algo de sistemas dinámicos para la parte de caos hamiltoniano que es muy importante en física de plasmas, pero digamos que la parte más pesada eh, tendría que ser a nivel de posgraduación, una parte de física estadística con física de plasmas. Entiendo, muchísimas gracias. Sí, creo que es un tema bastante amplio
y bastante interesante de tocar, pero que es una realidad en estos momentos. Creo que la última pregunta que tenemos en el chat es de José Castro y él nos pregunta que si las temperaturas alcanzables son muy altas, ¿cómo son las medidas de seguridad y cómo se detectan? Bueno, eso es sobre la inherente seguridad del plasma. Que le estaba mencionando antes es que, o sea, si se alcanzan temperaturas tan altísimas dentro del plasma, la densidad es muy baja. Entonces, eh, alguien está con el micrófono abierto, parece. Toda esa energía que está en forma de temperatura está acumulada en pocas partículas. Si lo comparamos, por ejemplo, con la cantidad de partículas que hay aquí en la presión atmosférica normal. Entonces, son pocas partículas con mucha energía. Cuando esas partículas colisionan con una pared, así tengan mucha energía, la pared tiene muchísimas más partículas, órdenes de magnitud más. Entonces, esa energía rápidamente se disipa en la pared. Poquísima energía se transfiere a la pared, así las temperaturas sean de cientos de millones de grados centígrados. Lo único que va a suceder si el plasma toca la pared es que él se enfría porque le entregó toda la energía a la pared. Entonces es muy difícil que haya un accidente térmico, un problema térmico con el plasma. Esos eventos de contacto con la pared son dañinos en otro sentido. Ellos contaminan el interior de la cámara de confinamiento. El interior de la cámara de confinamiento tiene que ser muy limpio y ese sputtering, ese proceso de arrancar átomos de la pared, hace que haya que limpiar toda la cámara de confinamiento, hacer un proceso que demora semanas de limpieza con bombas turbomoleculares para extraer todos esos átomos que se liberaron en esos eventos. Entonces, digamos que no es un problema, no es algo serio. Vale, muchísimas gracias. Aquí en el chat, pues casi varias personas nos han dicho y expresado sus agradecimientos por tu presentación. Me uno a ellos. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que atendieron a este webinar. Esperamos que puedan seguir participando en las actividades y pues si tienen algunas dudas, este webinar va a quedar colgado en nuestra página para que ustedes lo puedan revisar. Muchísimas gracias. Espero que tengan una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.